Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Adolfo Sánchez Vázquez que se llama Las ideas estéticas de Marx. Adolfo Sánchez Vázquez fue un filósofo y escritor hispano-mexicano que nació el 17 de septiembre de 1915 en Algeciras, España, y que se murió el 8 de julio del 2011 en la Ciudad de México. Entre sus obras más conocidas están esta, que es de 1965, que en realidad es una compilación de diferentes artículos y de la obra de la que en realidad voy a hablar, que se llama El destino del arte bajo el capitalismo. También está La filosofía de la praxis, que es de 1967, y pues bueno, muchísimos cursos, conferencias, coloquios, etcétera. La mayoría de la gente que estudió en filosofía y letras tiene una vaga noción de quién es Adolfo Sánchez Vázquez, porque bueno, pues así se llama el anexo, ¿no? O sea que es una de las vacas sagradas de lo que yo considero mi tradición, es decir, la de mi universidad, la UNAM. En fin, el libro está dividido en dos partes. La primera se llama En torno a las ideas estéticas de Marx y los problemas de una estética marxista. De esa parte yo no voy a hablar, pero es muy, muy interesante, sobre todo, o sea, cómo crea a ese Marx esteta, porque, bueno, o sea, todo sale de los Grundrisse. Ahí Marx hace una comparación entre el trabajo y el arte. O sea, como forma de afirmación, es como Pigmalión, el que se enamora de su estatua. O sea, el arte sería la afirmación del hombre en el mundo, la afirmación más propia del hombre, porque ni siquiera tiene una utilidad. O sea, no es como cualquier otro valor de uso o cualquier otra necesidad. No, no responde más que a algo meramente humano y espiritual. Pero bueno, en esa misma parte, la primera parte, hay pues ideas muy, muy interesantes, muy, muy, pues aptas para el presente, me parece, como la de trabajo enajenado. Todo el mundo tiene un trabajo de mierda, un trabajo enajenado, por eso es que pues ya no nos podemos ver reflejados en él. O sea, el trabajo es un concepto fundamental para Marx porque pues le permite tanto mm, relacionarlo con las nociones de valor, de capital, valor de uso, etcétera, como, o sea, hacer como esta parte que pues es la tarea de Sánchez Vázquez, es más o menos una estética, es decir, cómo el trabajo también es afirmación del hombre y no solo como para Hegel, algo como pues ajeno a nosotros, es como una distinción así de objeto. O sea, el objeto para Hegel es ajeno en todo momento. Nunca deja de serlo. Por eso es que Zizek lo recupera tan fácil a través de Lacan. Pero para Marx no. O sea, para Marx el trabajo es algo que nos afirma como seres humanos. Es como la versión mejorada del hombre o algo así. Eh, También, bueno, vienen como distintas discusiones muy de la época, pero que siguen teniendo actualidad. O sea, aquí viene toda la tradición marxista, o sea, desde Marx, Engels, Lenin hasta Lukács, Kautsky, Lunacharsky, o sea, gente que, pues yo, de la que yo no tenía ni idea, porque pues ya soy un lector de pleno siglo XXI o algo así. Y, pero pues no está mal, bueno, o sea, no está mal informarse sobre la dictadura del proletariado o sobre las discusiones que hay o que siempre ha habido sobre el realismo socialista y, o sea, cuál es la mejor manera para reflejar la realidad. Y pues también como siempre ha habido, o bueno, me parece que hasta el día de hoy siempre hay como esos dos polos en como el arte y la literatura, el polo de la autonomía y el polo de la sociología, ¿no? Que es como lo que Marx aborda en eso del desarrollo desigual del arte y la sociedad. También bueno, viene un análisis o digamos como una aplicación de como la estética, la incipiente estética marxista a la obra de Kafka, bueno, más específicamente a la de El proceso. Es el ensayo que se llama Un héroe kafkiano, José K. Y bueno, no voy a hablar de todo lo que aborda el destino del arte bajo el capitalismo, pero me gustaría como al menos mostrar esas partes en las que
habla de, pues, por qué el capitalismo es hostil al arte. También, bueno, ¿qué opinas sobre, digamos, el arte como mercancía o como especulación, es decir, como activo de, pues, cualquier inversor o inversionista? Y em, lo que a Sánchez Vázquez llama el arte de masas, que pues es como pues Hollywood, básicamente, o así pues aquí en México sería como Mis Reyes contra Godines o algo así, o sea, lo que ya desde los años 30 o cuando se empieza a desarrollar el cine de forma industrial, pues tiene que ver con el vedetismo y pues hasta el día de hoy, o sea, como con la espectacularidad de las películas, aunque pues digamos poco o nada de artístico tengan. Y bueno, o sea, para hacerlo, para llevar a cabo esta empresa, voy a leer mis notas. Em, a ver, aquí, ¿dónde está? Aquí empieza la segunda parte, el destino del arte bajo el capitalismo. Aquí nos dice Sánchez Vázquez que, bueno, existe como cierta hostilidad, no solo de como la sociedad hacia el artista, sino de la misma manera de producción capitalista al arte, porque am, dice, al hablar de la hostilidad del capitalismo al arte, Marx se refiere ante todo a la reducción implacable de la producción artística a las leyes de producción material. Esta oposición es aún más radical que la que hemos señalado anteriormente, o sea, entre el artista y una realidad social inhumana. Abarca al arte en general, cualquiera que sea su contenido ideológico. Am, a ver, dice, la producción material capitalista es para Marx una producción que enajena o deshumaniza, y el proletario, el productor, es el hombre cosificado o enajenado por excelencia. La producción material capitalista impide por doquier que el hombre pueda entrar en una relación verdaderamente humana con los objetos de la producción, como la que se establece entre el hombre y la significación humana del objeto que satisface determinada necesidad del ser humano, a la vez que objetiva sus fuerzas esenciales. La relación humana que se establece entre el productor y su producto, entre el obrero y su objeto, se restablece como relación humana también, aunque con características peculiares entre el poseedor y el producto, entre el capitalista y el objeto. El trabajo pierde su dimensión específicamente humana como actividad que pone de manifiesto la naturaleza creadora del hombre para reducirse a una dimensión meramente económica, producir mercancías, o más exactamente, plusvalía. La infinita gama de nexos que el hombre puede establecer con las cosas para satisfacer una multiplicidad de necesidades humanas se reduce a la relación de posesión. El goce o consumo del objeto se agota en la posesión. La producción material capitalista se opone al hombre justamente por lo que tiene de ser creador. De ahí que sea incompatible con el trabajo libre, creador, y que solo pueda admitir el que realiza el hombre como una actividad forzada, extraña, no propiamente creadora, o sea, el trabajo enajenado, en su forma concreta de trabajo asalariado. Y bueno, finalmente dice, por ser hostil al trabajo creador, la producción material capitalista lo es con mayor razón aún al trabajo artístico, que es creación por excelencia. Los productos del trabajo humano son útiles en un sentido material y esta utilidad es lo que distingue esencialmente al arte y al trabajo. En el trabajo libre, la utilidad material se alcanza al mismo tiempo que el productor se siente afirmado y expresado en su producto. En el trabajo enajenado, el producto conserva su función esencial utilitaria, pero el productor se ve negado como ser humano, no se afirma o reconoce en su producto. Su utilidad, la del arte, es fundamentalmente espiritual. Satisface la necesidad del hombre
de humanizar el mundo que le rodea y de enriquecer con el objeto creado su capacidad de comunicación. El hombre siente la necesidad de una afirmación objetivada de sí mismo que solo puede encontrar en el arte. En la medida en que el trabajo pierde su carácter creador, se aleja del arte. A su vez, en la medida en que el arte se asemeja a esta forma de trabajo, deja de ser, como decía Kant, producción por medio de la libertad. Ahora bien, la amenaza que pende constantemente sobre el arte en la sociedad capitalista es precisamente esta: ser tratado en la única forma que interesa a un mundo regido por la ley de producción de plusvalía, es decir, en su forma económica como trabajo asalariado. A ver, bueno, aquí bueno, nos va a decir, bueno, yo quería ver más adelante lo que dice acerca de el goce y el consumo artístico, porque, bueno, o sea, aquí está como peleando con los coleccionistas, digamos, o sea, como con los propietarios privados, como si fueran los únicos que pueden disfrutar de, pues, su posesión, o sea, su patrimonio, ¿no? O sea, los que compran, pues, arte, como si ellos fueran los únicos que pueden gozar con él. Entonces dice, el carácter social de la producción se pone de manifiesto asimismo en el destino de sus productos como objetos directos de consumo o de goce. El producto, por un lado, satisface la necesidad de expresión del productor. Por otro lado, la necesidad espiritual que se cumple en el acto de gozarlo o contemplarlo. Marx dice, sin producción no hay consumo, pero sin consumo tampoco hay producción, ya que la producción carecería entonces de fin. El producto en general y el producto artístico en particular exige este paso de la posibilidad a la realidad que solo se cumple en el consumo. Toda obra de arte es un mensaje que tiene una significación humana para los demás y solamente es producto real, no meramente posible, cuando los demás se apropian su significación. Ya antes de la producción o en el curso de ella, el consumo gravita sobre la producción determinando su fin, su razón de ser. La producción hace nacer la necesidad del producto creado y de esta manera enriquece las formas de apropiación humana. Marx en Los Grundrisse dice, el objeto artístico, como cualquier otro producto, crea un público apto para comprender el arte y gozar de la belleza. La producción, por tanto, no solo produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. Entre los factores que contribuyen decisivamente a crear un nuevo sujeto para el nuevo objeto artístico está el objeto mismo. La producción artística no solo proporciona los objetos adecuados para satisfacer una necesidad humana, sino que crea también nuevos modos de gozar de su belleza y crea asimismo el sujeto, el público, capaz de asimilar lo que no puede ser ya asimilado por quienes siguen atenidos a viejas formas de goce estético. A ver, y luego dice, la creación y el goce estéticos como formas de apropiación humana. ¿Qué sucede con el consumo como forma de apropiación del objeto en una sociedad en la que el ser humano se define ante todo por lo que tiene, es decir, por lo que posee? ¿Y qué sucede eh, sobre todo con esa forma específica de consumo que es el goce artístico en una sociedad en la que se tiende a reducir la compleja red de relaciones humanas a la relación de posesión? A ver, en la sociedad capitalista, la apropiación se presenta ante todo como una posesión de objetos, que implica a su vez una desposesión humana, un empobrecimiento humano del sujeto. El sujeto, así privado de su ser específicamente humano, acaba por convertirse en un objeto más. Es el mundo el que em, es el mundo en el que tener se impone a ser y en el que la apropiación verdaderamente humana deja paso a la apropiación privada o posesión de objetos. Apropiarse humanamente un objeto es hacerlo verdaderamente nuestro, es decir, apropiárselo como obra humana. Gozar de un objeto artístico es apropiárselo como obra del hombre y para el hombre. Vemos, confirmados en es vernos confirmados en nuestra realidad humana en este hacer nuestro el objeto. En la relación de posesión, el objeto pierde para mí su significación humana, toda su riqueza humana objetivada para reducirla a su riqueza material. Las múltiples significaciones del objeto quedan reducidas a una, su utilidad material. Toda su riqueza cualitativa, no, toda su riqueza cualitativa, ah,
del objeto y su individualidad desaparecen en la relación de posesión. La apropiación unilateral que flota solo en la generalidad de su unidad abstracta. En una sociedad en la que la obra de arte se vuelve mercancía, no se necesita para poseerla el gusto artístico ni la sensibilidad que permite descubrir la riqueza espiritual objetivada en ella. En una sociedad en la que el ser se identifica con el tener, lo que soy, mis cualidades, mi individualidad, se hallan determinadas por el dinero. Eh, Al contrario, mi apropiación en su sentido verdadero no tiene nada que ver con la exclusividad de la posesión y lejos de excluir otras apropiaciones, se junta con ellas, como participantes de un mismo diálogo, requerido por la naturaleza social del arte mismo. La obra de arte reclama una serie infinita de apropiaciones individuales. La contradicción radical entre posesión privada y función pública y social del arte se mantendrá bajo el capitalismo mientras se haga del producto artístico una mercancía y su posesión solo esté al alcance de una minoría. A ver, ya solo para terminar, quisiera leer la parte de El arte de masas. Dice, el arte de masas, este pseudoarte, cumple una función ideológica bien definida: mantener al hombre masa en su condición de tal, hacer que se sienta en esta masicidad como en su propio elemento, y en consecuencia cerrar las ventanas que pudieran permitirle vislumbrar un mundo verdaderamente humano y con ello la posibilidad de cobrar conciencia de su enajenación, así como de las vías para cancelarla. El público en general, en las condiciones propias del consumo de masas, prefiere casi siempre los productos más deleznables, desde el punto de vista estético, a los que ofrecen valores estéticos más altos. En nombre de la diversión o el entretenimiento puros, se rechaza todo hurgar profundo en los problemas fundamentales del hombre, concreto y real. El arte de masas es, ante todo, una industria y, en consecuencia, su goce o consumo se ve, ante todo, por sus resultados económicos. Es forzosa una y, en consecuencia, es forzosa su estancia en... A ver, no, es forzosa una estandarización tanto del objeto como del sujeto, pues sin ella el consumo de masas no podría darse ni aportar, por tanto, grandes beneficios. Una vez más que en la sociedad capitalista dominan las relaciones enajenadas que el capitalismo está interesado en mantener. El arte de masas surge como una de las vías más adecuadas para llegar a la conciencia del hombre cosificado y a la vez como el arte que, con ayuda de los poderosos medios de difusión de nuestra época, es una verdadera industria. Am, bueno, después va a hablar del arte de minorías y el arte de masas, bueno, el arte del pueblo, el arte culto, em, la división social de trabajo, o sea, cómo hay arte, o bueno, expresiones artísticas como el cine que están más adaptadas a esto que dice aquí, la ley general de producción del capital, que pues es generar plusvalía, básicamente. Y pues nada, bueno, eso fue lo que me pareció más interesante. La verdad lo resumí mucho y mal, como siempre, pero pues bueno, es para que lo lean. Me pareció interesante solo esa última parte de cómo el producto genera su público, porque pues bueno, o sea, eso es el algoritmo, entre muchas otras cosas, pero también eh, bueno, resuena, hay como diferentes discusiones. O sea, había pasajes que resonaban muchísimo con Walter Benjamin y, o sea, pensar que esos planteamientos los hizo Benjamin como en los 30 es como, wow, delirante o incluso antes, o sea, como, pues la cuestión de la reproductibilidad y pues igual como em, habría como una intención de pensar lo estético como pues una de las partes importantes del marxismo y no solo como un adorno. Entonces también me parece como, bueno, o sea, me hizo apreciar más a Walter Benjamin este libro. Um, y también, bueno, había como, sobre todo en esta cuestión de lo deshumanizado y lo masificado, había un diálogo constante, o sea, Sánchez Vázquez le tiraba allá a su compatriota, este, Ortega y Ortega y Gasset para pues decir, o sea, que se equivocaban, por un lado, en como que el arte está deshumanizado
porque pues digamos que Sánchez Vázquez entiende la deshumanización de forma como, o sea, como cosificación, como pues buen marxista. Y también como esta cuestión de el arte de masas, o bueno, de el elitismo en el arte, o sea, eso recuerdo, si no recuerdo mal, venía en eh, la deshumanización del arte, o sea, ahí dice que Ortega y Gasset dice que el arte solo es para las élites y pues vamos, Sánchez Vázquez trata de pues contestarle o digamos como reivindicar una posición contraria al decir que existe algo así como el arte del pueblo, o sea, como que sería una expresión artística en la que cualquier ser humano puede verse reflejado, como con esta idea de cómo apropiarse del arte es como pues gozarlo y no solo poseer las obras. Pero bueno, eso es todo lo que quería decir sobre este libro. Espero que les haya gustado y pues si les gustó pueden darle like a este video. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. Igual estoy en Instagram. Nos vemos pronto.